Mi alma tiene sed de Dios, un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios, un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio y qué gusto estar en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 y de nuestra Iglesia de Cristo Elim Central. Nos sentimos bendecidos de poder compartir su palabra y también de orar juntos, como lo hacemos cada jueves que tenemos la oportunidad, por las diferentes necesidades que cada uno de los hermanos reporta a la radio, incluso gente que no conoce al Señor, pero que de alguna manera sabe que se ora por las necesidades, manda su petición y oramos también para que se conviertan y vengan a los pies de Cristo. Así que gracias, hermano, por su sintonía, por permitirnos entrar en la intimidad de su casa o donde quiera que usted se encuentre. Siempre es una bendición, hermano, poderle acompañar, poderle bendecir con la palabra del Señor. Mi nombre es Sergio Argueta y queremos iniciar orando al Señor por este tiempo que nos da para poder buscarle en su palabra, en oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien lo dio todo por nosotros, por pagar por nuestros pecados, Señor, y vernos con misericordia, vernos necesitados, Señor, y tú preparaste un cuerpo para tu Hijo, Señor, para podernos librar de la muerte segunda, Señor. Gracias, Padre, porque le resucitaste de entre los muertos y venciste la muerte, Señor. Como dice tu palabra, muerte, yo seré tu muerte. Y eso se ha cumplido. Gracias, Señor, porque ya no tiene dominio sobre los hijos de Dios. Sino un día, si dormimos, sabemos que nos levantaremos, porque esa es la esperanza, Señor, que tú nos has dado, que vamos a ser transformados y levantados a la imagen tuya. Y si estamos vivos cuando tú vengas, Señor, igual va a ser ese proceso de transformación que necesitamos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por ese plan maravilloso, por esa obra tan preciosa que has hecho, Señor, en el Evangelio que había sido anunciado desde tiempos antiguos, Señor, que eres tú la esperanza de gloria entre los gentiles y también dentro de tu pueblo Israel, que sabemos un día doblará rodilla y reconocerá quién eres tú, Señor. Y se lamentarán, dice la palabra, pero tú te mostrarás como ese Mesías, como el libertador, como el Hijo de David que viene a reinar sobre la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Queremos empezar en la carta a los Efesios capítulo 2, donde vamos a ver varios pasajes que nos muestran el plan maravilloso que nuestro Padre trazó por medio del Hijo, desde nuestro rescate de la muerte hasta esa glorificación, esa justificación y restitución que el Señor hace, y haciéndonos útiles en su obra. Amén. Entonces, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces aquí hay algo, palabras claves, hermano. Dice, Él os dio vida. O sea, nadie puede por sí mismo decir que es de Cristo si Cristo no lo resucita, porque todos estamos muertos, hermanos, sin el Señor. En el mundo así estábamos, porque así dice, vosotros que estabais muertos. Quiere decir que aquel que ha nacido de nuevo
tiene que suceder un milagro en su vida, que siente esa nueva naturaleza de Cristo en su vida. Si alguien tiene ese testimonio, hermano, ese es hijo de Dios y ha nacido de nuevo. Y esa es una certeza que no se puede negociar, que no se puede digerir solo con la mente. No, es una obra sobrenatural en el hombre que opera por medio del Espíritu, dándole vida a uno, a su espíritu que estaba muerto a causa del pecado, a causa de la naturaleza caída de Adán que heredamos. El Señor nos hace nacer a una promesa de vida y donde vamos a ser transformados en espíritu, alma y cuerpo. Y dice, porque estábamos muertos, dice, en vuestros delitos, en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que el pecado trae muerte, ¿verdad? Delito es fallar en el blanco, en la ley, en todo, porque un delito es una infracción a una ley. ¿Y quién ha cumplido la ley? Nadie, solo Jesús, nuestro Señor. Entonces dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Entonces nosotros sí conocemos ese camino, hermano. Sabemos lo que es pecar y sabemos la facilidad que hay de volverse y caer, porque de ahí venimos. Entonces debemos entender que el Señor habla de tiempos, porque dice, porque en otro tiempo, es decir, y el apóstol Pedro le dice, baste ya el tiempo, creo que es el apóstol Pedro que dice, baste ya el tiempo en el cual prestaste vuestros miembros al pecado. Ese fue un tiempo, hermano. Pero teniendo ahora la nueva naturaleza de Cristo, ahora el Espíritu domina los miembros, domina la mente, domina los pensamientos, los sentimientos, de tal manera que uno ya tiene una lucha adentro, donde el Espíritu dice, combate contra los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu. Por eso no podemos, como hijos de Dios, permanecer en las obras de la carne. El deseo puede venir, satisfacerlo es otra cosa, y eso solo sometiéndonos al Espíritu, que es decir, poner nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra voluntad a Él, y Él va a ocupar nuestra vida. Entonces dice, en la corriente de este mundo, porque ahí vamos arrastrados todos, hermano. Es una fuerza tal el mundo que si uno no se toma del Señor en ese auxilio que da el Espíritu Santo, uno es arrastrado por la corriente. Y sabemos, y es lo que dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra, hermano? Que el mundo está sometido a un ambiente espiritual que tiene un príncipe, que es el diablo y Satanás. Y el Señor Jesús así lo llamó, el príncipe de este mundo, dice. Entonces debemos entender, hermano, de que nuestra lucha no es solo contra carne y sangre. Es decir, con hombres a veces imperantes en carácter, en combatir contra la fe, que prestan sus miembros a contaminaciones espirituales para poder combatir al Hijo de Dios. Entendemos que no solo es a las personas de donde puede venir el ataque, sino que también hay una jerarquía completa que gobierna en el mundo. Por eso dice que hay rangos, ¿verdad? Hay potestades, principados, huestes de las tinieblas, huestes de maldad. ¿En qué ambientes nos movemos nosotros a veces, hermano? No podemos negar el ambiente espiritual. ¿Y qué de aquellos hijos de Dios que se han contaminado? Necesitan ministración o liberación. ¿Habrá hijos de Dios contaminados, hermano? Claro que los hay. ¿Qué miras tú cuando ves el celular? ¿Qué permites que entre a tu casa? O a tu corazón, cuando te quedas horas
con el celular. Y no digo que sea malo el celular, no, hermano. Hasta 2 o 3 tienen algunas personas celulares. Yo no sé por qué tanto, pero está bien. El tema es qué impacto está teniendo ya en tu corazón ciertas escenas o reseñas o reels o como le llamen, que ya se vuelve una ley en tus miembros, en tus manos, en tus ojos, que se crea una necesidad que el enemigo va poniendo. Y entonces uno es arrastrado en la corriente de este mundo. Tal vez no pensaba estar ahí. Teme a Dios, le sirve y todo. Pero se despiertan áreas ocultas, hermano. Tal vez ya habías vencido algunas áreas y ahora han sido despertadas y con más fuerza. Porque debemos entender que estamos en un ambiente espiritual, hermano, que solamente tomados del Espíritu Santo, usando los dones del Espíritu, de discernimiento, de ciencia, de sabiduría, de fe, podemos discernir los ambientes, discernir la condición de los hombres, de la familia, de los hijos, en la que está cada uno, hermano, y ver que estamos nosotros llevando a nuestra casa, que estamos permitiendo entrar. Entonces, ahí el Señor nos exhorta a que ese fue un tiempo, pero que ahora es otro tiempo. Ahora es el tiempo de vencer usando las armas del Espíritu, permitiendo al Espíritu Santo que tome el control y la rienda de nuestra vida. Y dice también en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, ahí no se escapa nadie, mire, hasta el apóstol Pablo se está incluyendo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, vuelve a hablar de tiempo. Es decir, uno no puede meterse al tiempo anterior, no debe, puede, porque entonces va a meterse en el tiempo del mundo y no va a disfrutar los tiempos de Dios, que son perfectos, agradables y traen bendición, traen paz. No añade tristeza con ella la bendición de Dios. Satisfaciendo los deseos de la carne, porque así dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, los que no han permitido que el Señor haga esa obra, ese nuevo nacimiento en sus vidas. Entonces está hablando de los demás. Entonces nosotros que hemos conocido al Señor y tenemos el Espíritu de Cristo adentro, tenemos esa lucha. Por eso en el versículo 2 habla del príncipe de la potestad del aire, y que era un tiempo en el cual nosotros caminábamos arrastrados por las corrientes del mundo. Si uno ve corrientes del mundo, hermano, atrás hay espíritus. Pero ustedes solo espíritus son, que no. Es que la palabra lo dice claramente, que este mundo, las corrientes que hay, hermano, solo examinemos qué corrientes hay en el mundo. La identidad de género, que sean la inclusión, donde no importa qué piensas de tu identidad, de ti mismo. Si a veces dice la gente, yo soy otra persona atrapada en este cuerpo, y entonces quieren ser la persona que está atrapada y no lo que su cuerpo muestra, ¿verdad? Entonces son corrientes de espíritus inmundos que están ya metidas en la iglesia y están afectando la identidad no solo de los viejos, sino que de los jóvenes, de los niños. Novelas, series, hermano, que van dedicadas plenamente a edades, como preparándolo a uno para aceptar lo anormal como normal y defenderlo, porque uno ve a veces, hermano, a hermanos cómo defienden ciertas corrientes de este mundo.
y no nos damos cuenta que atrás hay espíritus engañadores, porque así lo dice la palabra, por el derecho que se le dio al enemigo a causa del pecado de Adán. Entonces dice, pero que antes nosotros también poníamos lo nuestro, que era la carne y la mente, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la mente. Es decir, que no podemos hablar solamente de los espíritus que están operando en el mundo con las corrientes que el mundo muestra, sea aborto, sea la desintegración familiar, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, sino que también podemos mencionar, y lo dice aquí la palabra, la lucha interna que tenemos, porque lo del príncipe de la potestad del aire es externo, pero que influye en lo interno del Hijo de Dios. Pero los deseos de la carne, la pasión de la carne, que combaten contra el espíritu, esas también es parte de nosotros, de nuestra interior. Entonces hay lucha afuera, pero también hay lucha dentro de nosotros. Y si la lucha de dentro, que está dentro de nosotros, no la va venciendo el Espíritu, hermano, porque la única forma, dándose al Espíritu Santo, para que vaya haciendo la obra en nosotros, de examinarnos y darnos el pronto auxilio para restaurar y sanar esas áreas. Entonces, si uno no hace eso, está propenso a abrir una puerta al pecado, a esas contaminaciones del mundo. Entonces dice, el 4, bueno, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hace una diferencia entre el mundo y el Hijo de Dios, pero que al final, al mostrarse esas obras de pecado, pareciéramos igual que los demás. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de gran amor, en que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia, dice, habéis sido salvados. Entonces, es el testimonio del Espíritu dentro de nosotros de que uno es salvo, sin necesidad de preguntarle a los demás. Eso es una respuesta que debe venir natural en aquel que ha nacido de nuevo, de que ahora él tiene vida, que es de Cristo, y dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. No hicimos nada, hermano, más que recibir la fe para creer, porque ni esa teníamos. Dios pone la fe para creer en el Hijo de Dios, y ahí es donde uno puede ver a través de los ojos de la fe y la certeza que da el Espíritu a nuestro espíritu de que Cristo está vivo y que viene a reinar pronto. Entonces, Dios pasó por alto ese tiempo, hermano, y nos perdonó, y con Él, dice, y con Él resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos ya un lugar, una morada, hermano. Por fe, dice ahí, ya estamos sentados, pero vamos a ir a ocupar, pero ya está el lugar. Qué rico se siente, hermano, cuando uno va a un lugar donde ha sido muy concurrido y un hermano, un familiar, un amigo le dice, venite, aquí está tu lugar, y en primera fila y con preferencias VIP. Dice uno, de veras que qué privilegio, ¿verdad? O sea, estar en los mejores lugares. Pues eso hizo Cristo. Y cuando Él le dijo a los discípulos que Él ya se iba, y voy a ir a preparar lugar para vosotros, de tal manera que cuando lleguemos va a pasar como en las películas, ¿verdad? En el cine, que va a decir, mira, aquí está tu lugar, sentate. Ya lo habían dejado preparado. ¡Qué hermoso, hermano! Y dice, por eso, dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay un lugar para ti, hay un lugar para mí, en esas moradas celestiales, que no son como las de la tierra, hermano. Aquí nos admiramos a veces de casas, de edificios,
de apartamentos, decimos que precios como para vivir ahí. Allá son mejores, hermano, porque no las hizo un hombre, las hizo Dios. Imagínate la creatividad que tiene Dios, la innovación para hacer esas moradas. Dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Hasta la fe para creer nos la dieron, hermano. Bendito el Señor, porque eso selló nuestro espíritu para creer en el Hijo de Dios. Y por gracia, dice, somos salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que no la merecíamos. Nosotros merecíamos otra cosa. Merecíamos juicio, porque Él dice que por naturaleza éramos hijos de ira. Es decir, dábamos molestia a Dios, la forma de ser nuestra. Pero el Señor, que es paciente, que es amor, pasó por alto todo eso, hermano, porque vio que el Hijo nos amó. Y el Padre nos amó al ver al Hijo, porque por medio de Él nosotros somos salvos. Y nos amó de tal manera, dice, que dio a su Hijo por nosotros, porque el Hijo voluntariamente dijo, he aquí, vengo yo para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para poner lo postrero. Recuerdo que algo así dice Hebreos, quita lo primero para poner lo postrero. Y lo postrero es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice, porque somos, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie hizo los méritos, hermano. Aunque uno a veces quiera tener la apariencia de que está en santidad, querer llamar la atención, lo cual pues Dios no echa mano de eso, sino que más bien esas son obras del hombre, ¿verdad? Que son perecederas y no permanecen, sino que es como la flor del campo, dice Isaías, que hoy es y mañana deja de ser y se marchita con el sol, es decir, con el afán diario. Pero dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Tú y yo no podíamos hacer buenas obras. Y se refiere a las obras que hace el Espíritu en uno, que lo lleva a uno a un arrepentimiento, a sanar relaciones, a echar mano de la fe para vencer opresiones, depresiones, iras, contiendas. Hermano, todo eso va haciendo que uno camine en las obras de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús, nosotros como hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Mire, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Quiere decir de que esas obras son las cuales el Señor quiere que caminemos. Todo lo que hacemos motivado por el Espíritu Santo, esas son las obras que agradan al Señor y que certifican el llamado en nosotros, de tal manera que la fe, actuar en la fe, andar en la fe, es hacer la obra de Dios. Unos seguidores le dijeron al Señor, porque no eran discípulos, sino que Jesús acababa de hacer el milagro de los panes. Dice que al no verlo, porque ellos se trasladaron en barcas hacia el otro lado, se subieron a barcas y empezaron a dar al lugar donde Jesús estaba. Y le dijeron, te queríamos hacer, ¿por qué te fuiste? Y querían retenerlo, hermano, porque les había de comer. Y así le dijo Jesús, ustedes me siguen porque les di de comer. Hermano, ¿qué te motiva a seguir a Jesús? ¿Lo que te da o lo que Él es? Lo que ha hecho en ti. Y entonces el Señor los ubica y ellos como que reflexionan, el Espíritu los confronta y le dice, ¿qué podemos hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús les dice, crean en Dios y en su Hijo, el que le envió.
hacer la obra de Dios, hermano, la motivación no es que me da Jesús, sino la motivación es quién es el Hijo. Porque en el Hijo es donde podemos hacer buenas obras, las cuales dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. O sea, Él es el motivo nuestro por el cual existimos, hermano. Somos y nos movemos, dice un salmo. Jesús para hacer buenas obras. Ahora tú sí puedes hablar las palabras de Cristo. Tú sí puedes actuar en los pensamientos de Cristo como hechura suya. ¿Por qué? Porque ya te prepararon para esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Jesús lo dijo: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Porque la luz, el día tiene 24 horas, 8 horas de luz, por ejemplo. Entonces yo tengo que hacer la obra a la cual Dios me envió. Es decir, Jesús no se detuvo en anunciar el Evangelio, hermano, y Él presentarse como esa ofrenda, porque a eso venía, a hacer la ofrenda que iba a agradar al Padre. Entonces, quiere decir de que en Cristo Jesús tenemos que dar fruto. Las obras son el resultado del fruto, porque el fruto, ya dice en Gálatas 5:22 cuáles son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, y así 9 menciona. Pero el tema es de que esos frutos se tienen que convertir en obras, y eso sí ya tiene que ver con los demás, se tiene que ver con la interacción con otros, con el cuerpo, porque el fruto se da ahí para poderlo compartir con el otro hermano, con el cuerpo de Cristo, porque es el carácter de Cristo el que vamos a mostrar, esas buenas obras que Él hizo, y mayores, dijo Jesús. Y vamos a ir terminando, hermano, en Tito capítulo 3, donde vemos una exhortación que la misma palabra nos reta y nos invita a que tomemos el lugar de hacer la obra de Dios. Dice: palabra fiel es esta. Estoy leyendo la carta a Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, hermano, no le van a pedir obras a aquel que no ha creído en Cristo. Pero aquí mismo dice en este pasaje del 8 que si alguno ha creído en Dios, que procure ocuparse. Entonces, hermano, a veces nos ocupamos en tanta cosa, menos en qué planes tiene Dios para nosotros y para la familia ese día. ¿En qué tú me quieres usar, Señor? Y prepararme yo de tener siempre una porción de la palabra. Puede ser que alguien venga y necesite, y más que orar por él, va a venir la porción de Dios para él, porque estoy caminando en esas obras. Porque el que ha creído en Cristo puede dar fruto de esas obras. Entonces aquí vemos una exhortación de que le van a pedir obras, pero buenas al que ha creído. Y luego dice el versículo 14, siempre del capítulo 3, vuelve a decir: y que nuestro pueblo, dice las Américas, la versión de las Américas, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Hermano, no solo se trata de darle una porción a alguien que necesite de alimentos, de ropa. No, se trata de hacer la buena obra, de presentarle el amor de Cristo, ¿sí? Del Evangelio, para que en Él se dé la buena obra de nacer de nuevo. Dice: atendiendo a las necesidades apremiantes, para que
no estén sin fruto. Entonces, al final, hermano, a cada uno de nosotros nos van a medir por las obras que hicimos en el Espíritu. Si uno ve cada una de las iglesias de Apocalipsis, a todas les dice el Señor, no hay ninguna que se quede sin mencionar esto: yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que hemos hecho, hermano. Que sean obras del Espíritu, que se demuestren en amor, porque la iglesia de Éfeso le dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no toleras esto, que pruebas a los que se dice ser apóstoles, y no has negado mi nombre. Pero le dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor, hermano? Hacer las obras sin la alianza, sin el amor de Cristo. Porque entonces vamos a ser personajes muy bondadosos, pero sin mostrar al Señor. Y de esos hay muchos. Y sin la fe en Cristo, si no creen en otras cosas. Pero lo importante es que si tú y yo hemos creído, entonces procuremos, dice la palabra, ocuparnos en buenas obras. Y esa es la invitación que quiero dejarte hoy, que si tienes el potencial, hermano y hermana, tiene que haber fruto de la fe de Cristo Jesús en tu vida, en mi vida, para mostrar un carácter diferente, algo que restaura, algo que invite a los otros a seguir a Cristo. Y que no vean las áreas y las debilidades mías solamente, sino que vean que Dios se está glorificando en esas debilidades, en esas áreas, y que somos un testimonio por el cual la gente va a ser retada a creer en Cristo, porque ven a Cristo en ti. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y que siempre haya esa disposición en que la obra del Espíritu Santo se haga en nosotros para mostrar a Cristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, queremos también convenirnos para orar por las diferentes necesidades que siempre se presentan en el pueblo del Señor y que sabemos son algunas bien difíciles en cuanto a la prueba que están pasando de los hermanos, pero vamos a pedirle al Señor su auxilio y clamar porque sea presentada delante del Señor, para que venga el auxilio, la respuesta que necesitan mis amados hermanos. Así que, como siempre, empezamos por las necesidades de salud. Aquí están las primeras que dice Eric Javier, pide por su salud, igual que Auri López Lucero, igual Emilia, que ella tiene 84 años. José García, oración por su salud, se encuentra en el hospital, que necesita hemodiálisis. Juana, por sus rodillas, tiene mucho dolor y tiene 76 años. Elvira de Solano, se golpeó la cabeza muy fuerte y está delirando, dice. Vilma Hernández, se encuentra delicada de sus pulmones. Los médicos dijeron que ya no podían hacer nada. Señor, tú tienes la última palabra, no los médicos. Guillermo Catalán, por su salud, igual que José Luis. David Isaac, tiene problemas de habla. Marlene Elizabeth, por su salud, igual que Erla Carolina. José Antonio, Vitalina, Daniel Antonio, Shirley Ivonne, Jorge Bellman, Hans Bellman, Joseph Bellman, Annie Bellman, es toda la familia Bellman. Jennifer Lemos, Michelle Lemos, Oscar Lemos, Isabela Figueroa, Hugo Leonel, Ana de Lemos, Rodrigo, Diego, Lisette, Alejandra Orozco. Bien, ahí están las peticiones de salud. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo, a quien amamos, Señor, sin haberle visto. Pero, Señor, tú has puesto de tu Espíritu en nosotros y creemos en ti, Señor.
Y venimos pidiéndote, Señor, por mis hermanos que están pasando por problemas de salud, algunos ya hospitalizados, otros en casa, pero sufriendo quebrantos de salud, otros esperando turno para ser operados. Padre, te pedimos, Señor, que intervenga sobrenaturalmente, papito, en cada necesidad que hemos mencionado, las cuales tú conoces de antemano. Que les auxilie, Señor. Por favor, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. También Perla tiene problemas económicos, pide por provisión de trabajo, igual que Auri López, Guillermo Catalán, Marlene Elizabeth, Erla Carolina, José Antonio Catalán, Vitalina Ma, Daniel Antonio, Chile Ivonne, Jorge Belman, Joseph Belman, Jennifer Lemos, Michelle Lemus, Jaime, Oscar Figueroa, Julio Lemus, Lizeth Winter y Alejandra Orozco. Padre, tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Te suplicamos, Padre, abras las ventanas de los cielos. Manda tu provisión a estas familias, Señor, matrimonios, que se está mostrando la escasez. Pero, Señor, ellos han venido a refugiarse contigo, el Dios de Israel, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que tú abras, Señor, las puertas, las ventanas de los cielos, y mis hermanos puedan conseguir trabajo, o si tienes un negocio, sea levantado para producir, poder cubrir sus necesidades, Señor. Bendecimos sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. También, mis hermanos, hay peticiones por salvación, por liberación, vicios, ataduras. Dice Cristian, por salvación, Eric Javier, por liberación, Guillermo Catalán, por liberación, Michelle Lemus y José Luis Catalán, Ani Belma, Marlene Catalán, Isabela Figueroa, Erla Carolina, José Antonio, Vitalina Ma, Luis Antonio, Hugo Leonel Lemos, Luis Francisco Varías, Ana de Lemos, Osvaldo Guzmán Herrera, Daniel Antonio Salazar, Rodrigo Lemos, Diego Lemos, Edgar Chile Belman, Jorge Belman, Hans Belman, Lizeth Winter de Lemos, Oscar Lemos Figueroa, Joseph Belman, Jennifer Lemos, Oscar Figueroa, Bernie, Sara. Bien, ahí terminan las peticiones por salvación, liberación, por restauración. Padre, te ponemos cada uno de estos matrimonios, Señor, que hemos venido, Señor, ahí poniendo siempre delante de ti estas peticiones, Señor. Que tú traigas liberación, que traigas restauración de esa comunión contigo. Si alguno no te conoce, revélate, Jesús, muéstrate para ser salvos. Tú tienes todo poder, Señor, para poder operar ese poder en nosotros, Señor, trayendo liberación, sanidad, restauración. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, por restauración personal y familiar, Eric Javier, Perla Yo, Jimena, Henry Dávila, Vilma Hernández. Ella pide por fortaleza, que su esposo falleció hace 2 años y su hijo falleció hace 5 meses. Está muy triste. Guillermo Catalán, José Luis Catalán, David Isaac Catalán, Marlene Elizabeth, Erla Carolina Catalán, José Antonio Catalán, Vitalina Ma, Henry Allison, Esvin, Daniel, Shirley, Ivonne, Jorge Belman, Hans Belman, Jaime, Joseph
Belman, Annie Belman, Jennifer Lemus, Michelle Lemus, Margarita, Oscar Figueroa, Oscar Lemus Figueroa, Isabel Figueroa, Hugo Leonel Lemus, Ana Lemus, Rodrigo Lemus, Diego Lemus, y tenemos más por acá, sí, y Lizeth Winter de Lemus. Nos unimos, mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces cada petición por nombre. Venimos suplicándote por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú te muestres, te reveles a su vida y puedan ver ellos la necesidad de Cristo. Te pedimos, Señor, tú les hables, los levantes, Señor, y ellos puedan tener esa fe para venir a salvación. Te ponemos cada una de esas vidas, restaura sus vidas, sus matrimonios, Padre amado, para que tu nombre sea glorificado en estos nuevos hogares. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.